tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de Muy buen día y buen mediodía con enlace con el Señor. La semana pasada no pudimos menos que destacar el gran regalo de Dios que es la mamá. Y también nuestro profundo respeto por las pequeñas damas que son hoy las hermanas y las compañeras de clase. La Biblia reclama para todas ellas amor verdadero, respeto, y cuando se trata de matrimonio, fidelidad, protección, y agrega con toda pureza. Qué interesante el concepto bíblico para lo que es la mujer. También el apóstol Pedro dice: maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, con ternura, ¿vieron? Y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso está en 1 Pedro 3:7. Entonces, no podemos pretender andar bien con Dios si andamos mal y malhumorados y críticos de nuestra esposa. El único camino es la reconciliación y también de buscar consejería cristiana. Si quisieras más de estos temas, te invitamos a dejarnos un mensaje de texto para un futuro programa, continuar con temas sobre matrimonio y familia, sexo y cosas que realmente les puedan interesar. La semana pasada regalamos unos cuantos libros, pero todavía queda algo y queda en pie el ofrecimiento. Este sábado y domingo en curso está la gran posibilidad para muchos de ustedes de todavía engancharse. Hay un retiro de damas y damitas en el campamento bíblico Lombú, aquí en Mercedes, y entonces necesitan ponerse en contacto cuanto antes para poder participar, aunque sea de una parte. Hoy retomamos las fechas del almanaque cristiano, que vendría a ser Pentecostés. Por primera vez, Dios viviría, y hoy podemos decir que ya vive en cada creyente por medio de su Espíritu Santo. La misma naturaleza de Dios, su carácter, su santidad, compitiendo para que nuestra voluntad humana obedezca la voz interior de Dios para buenas decisiones y no a la naturaleza egoísta del pecado. Por el Espíritu Santo vive en nosotros un nuevo gobierno, una nueva ley. Y dice en Romanos capítulo 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál ley reina en tu corazón? Entonces, desde Pentecostés, el Espíritu Santo libera al creyente del atractivo del pecado. Y el creyente vive ahora con la ley del Espíritu Santo guiándole. Leamos cómo fue, justamente en Hechos, capítulo 2, cómo fue ese primer Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, asombrados y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son todos estos galileos, gente del interior, gente lejos de la universidad? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, residentes, judíos, prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Jerusalén, entonces, era un escenario de muchos peregrinos que habían ido allí para una fiesta religiosa. Entonces estaban de visita desde todas partes del Imperio Romano, que se extendía por todo el mundo conocido. Estaban allí en Jerusalén. Si pusiéramos un punto y desde Jerusalén hacemos una línea a todos estos lugares mencionados, es como los rayos de una bicicleta. Entonces, los judíos habían nacido, estos que estaban allí hoy en Jerusalén, habían nacido en el extranjero porque generaciones atrás, por guerras y juicios de Dios, habían sido llevados cautivos a estos lugares. Entonces, ahora escuchaban del amor de Dios en su propio idioma. Viendo, vamos a ver dos cosas. El gran gentío variado en cuanto a su país de origen y el Evangelio de Jesucristo que es anunciado a cada uno con un idioma que era natural de cada uno. Fíjense en Hechos 2, 6, 8 y 11. Al final de cada uno está diciendo que escuchaban en su propia lengua. Estas lenguas eran idiomas, cada uno escuchando las maravillas de Dios. Pentecostés, entonces, es comunicar el Evangelio. Es comunicar. Era el tiempo de Dios de que estas visitas a la ciudad de Jerusalén se llevaran el mensaje de salvación, de vuelta a sus casas, y así de inmediato ofrecerle al mundo el perdón de pecados a través de Jesucristo. Creemos en la persona del Espíritu Santo, quien es el eterno Dios, junto con el Padre y su eterno Hijo Jesucristo, formando la Santa Trinidad. El Espíritu Santo entonces estaba capacitando a los apóstoles para evangelizar con el uso de lenguas o idiomas que nunca habían aprendido. Ahora vamos a pasar a un corte y ver algo de estos hechos en un video. Junto con los 11 apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos.
Alabado sea Dios. Todos se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Me entrego a ti, Señor. ¡Te adoramos! Mío. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿No son galileos todos estos que están hablando? No entiendo cómo cada uno de nosotros los está oyendo hablar en su lengua materna. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Visitantes llegados de Roma, judíos y también prosélitos, cretenses y árabes. Y todos los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban. ¿Qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: Lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: Compatriotas judíos, y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles a ustedes. Presten atención a lo que les digo. Estos hombres no están ebrios como suponen. Apenas son las 9 de la mañana. Ahora esto es lo que anunció el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Los hijos y las hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y sueños los ancianos. Aún sobre mis siervos y siervas derramaré espíritu en esos días y profetizarán. Mostraré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza, porque no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está aquí hasta hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner a uno de sus descendientes en el trono. Sabiendo lo que iba a suceder, se refirió a la resurrección del Mesías. Afirmó que no terminará en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Dios resucitó a Jesús a la vida, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto, que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépanlo bien todo Israel y estén seguros de que Dios ha hecho a Jesús, a quien ustedes crucificaron, el Señor y Mesías.
Cuando oyeron esto, todos se sintieron conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Hermanos, ¿qué haremos ahora? Pedro respondió. Arrepiéntanse y bautícense, cada uno, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, para aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Entonces Pentecostés es comunicación, es el Espíritu Santo en el pueblo de Dios para dar a entender este mensaje de salvación. Hay algunos hermanos hoy que practican algún tipo de lenguas. Ojalá sirvieran esas lenguas como en Pentecostés para alcanzar a más de 200 tribus en las selvas amazónicas de Brasil, que no tienen quien les predique el Evangelio, porque no hay quien hable su lenguaje. Entonces, vimos en nuestro texto de hoy que era para clarificar la comunicación y no para otra cosa. Leemos en 1 Corintios 14 algunas reglas que pone Dios para el uso de las lenguas, porque se ve que se salió de mano un poquito el tema. Fíjense, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Estoy leyendo en 1 Corintios 14, versículos 15. Entonces, si oro, se debe entender lo que estoy diciendo. Si canto, debo saber lo que estoy cantando. Y eso también va para los que están fuera de la iglesia y que escuchan y cantan temas que, si nos ponemos a pensar, su letra no es digno de ser repetida. Porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Porque no sabe lo que has dicho. No podemos entusiasmarnos a decir amén, amén, amén a todas las cosas si no estamos entendiendo realmente lo que está pasando. Y versículo 19 dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10.000 palabras en lengua desconocida. Para beneficiar a mis hermanos, más vale 5 palabras y terminar de hablar que 10.000, que me llevaría 5 horas estar hablando para usar 10.000 palabras. Podríamos decir, Cristo murió por mis pecados. Ahí tenemos 5 palabras. Entendimiento es una palabra aquí que se repite por lo menos 5 veces. Entendimiento. Dios quiere que sus mensajes lleguen a oídos con claridad, y nada menos que claridad. También dice así, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Esto está claro. Y si habla alguno en lengua extraña, dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Luego dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Nadie puede decir que estoy fuera de control porque Dios me llevó a un éxtasis donde no sé lo que estaba haciendo. No. Dice acá en la Biblia que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos.
Así que aclaro que no obstante estas diferencias que son notables con algunos hermanos, mantenemos buenas relaciones con todos ellos que anuncian a Cristo, que es por fe en su sangre que somos salvos y que es sin obras meritorias cómo llegamos a Dios. Tales versículos tenemos en común, o sea que están en la Biblia y son entendidos con claridad. Por ejemplo, Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos. Gracia significa favor que no merezco. Sois salvo por la gracia de Dios. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras. Yo no puedo borrar lo que ha ofendido a Dios con tratar de hacer algo un poco mejor. Es la gracia de Dios, un regalo. También dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida. Hay muchas palabras que no sirven ser escuchadas, pero Dios está diciendo, esto es fiel y digno de ser recibido. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Muchas veces podemos dar opiniones acerca de otros, pero nosotros tenemos una condición de pecadores que nos priva de la gloria de Dios hasta que entendamos esto de entregarnos a Él. Y finalmente, 1 Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador, intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Quiere decir que yo no puedo decir, yo soy devoto de tal y tal santo, de tal y tal venero a fulano. No, lo único que reconoce Dios para tu salvación y para escuchar tu oración es el Señor Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Si no estás confiando en Jesucristo, entonces debes hoy tomar una decisión. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, dice también en Romanos capítulo 8. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Nicodemo era un hombre muy religioso, pero Jesús le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que tener un segundo cumpleaños, diríamos nosotros. Y justamente es cuando nacemos a la familia de Dios. Es una fecha, que debes tener una fecha en tu vida y recordarlo bien cuando te entregaste a Cristo para salvación. Si esta es tu situación de no tener a Cristo en tu vida, se puede orar de la siguiente manera. Querido Dios, quiero que entres en mi vida para perdonar mis pecados. Confío plenamente en lo que hizo Cristo en la cruz por mí. Gracias por hacerme una nueva persona y por el poder de tu Espíritu Santo. Quiero conocerte más y obedecer tu libro. Amén. Es de notar que el contenido de este sermón fue clarísimo, fue audaz y fue en el lugar de los hechos. Fíjense que el Pedro, que había negado 3 veces a Jesús, ahora está públicamente hablando a miles de personas y diciéndoles que ellos eran responsables por haber dado muerte al mismo Mesías. Y es así que leemos la respuesta de un sermón sin desperdicio y perfectamente entendible. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A pesar de lo que los hombres digan de Dios o que no crean en Dios, Dios sigue existiendo. No importa que lo ignores, Dios sigue
sigue a tu lado y sigue tocando tu vida y sigue dándote oportunidad. Entonces, la respuesta de la gente en Hechos 2:37 dice, al oír esto, estamos en pleno día de Pentecostés, se compungieron de corazón, se afligieron, hubo conmoción espiritual y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos hecho una cosa terrible, hemos matado al Mesías y ahora nos damos cuenta de nuestro terrible pecado. Y seguramente, amigo, has ofendido muchas veces a Dios. Ojalá te dé pena por muchas cosas hechas y que arregles esas cosas hoy y para siempre. Entonces, la respuesta de este arrepentimiento era así. Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentirse y luego bautizarse. El bautismo es una identificación pública de Jesús, de una nueva fe. Y es algo importante que deberían hacer. Bautizarse, arrepentirse, creer en Jesucristo para perdón de pecados. Y al recibir a Cristo, reciben al mismo Espíritu Santo de Dios que ha de obrar en sus vidas. Y también el versículo 40 dice, agrega Pedro y dice, sed salvos de esta perversa generación. Significa que con el arrepentimiento uno da una vuelta de 180 grados. Da esa vuelta, camina en contra de la corriente. Hay muchas cosas que dejarás de hacer y que vas a hacer en sentido contrario a tus viejos amigos. Sed salvos de esta perversa generación, dice. Ahora vamos a ver los horarios y yo quisiera que nos acompañaran para poder conversar más estos temas. Los hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica de Mercedes te invitamos a participar de nuestras reuniones. Los días jueves a las 8, en la iglesia de Plaza La Valleja tenemos la reunión de oración y estudio bíblico, el punto de encuentro para orar y también estudiar la Biblia. Los sábados a las 20 horas, también en Plaza, tenemos la reunión de jóvenes. Entre más de juegos y canciones, aprenderemos de Dios. Los adolescentes también lo hacen. Los sábados a las 6 de la tarde, pero en Barrio 33. Como sabrás, todos los domingos la iglesia a las 10 de la mañana te espera en la escuela dominical, en ese espacio dedicado a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, en donde juntos aprenderemos de la palabra de Dios de una forma divertida, dinámica y sencilla. Las reuniones generales se dan en Plaza La Valleja los domingos a las 6 de la tarde. Queremos invitarte a celebrar con nosotros la Cena del Señor. Y a las 19:30 tenemos también la reunión familiar. A esta no podés faltar. Vení con toda tu familia a la reunión familiar. La iglesia te espera los jueves, los sábados y los domingos. Agenda una de estas reuniones y acompáñanos. Recordá, los hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica de Barrio 33 y Plaza La Valleja te esperamos. Así que en ese día de Pentecostés se bautizaron 3.000 personas. Y dice aquí que fueron añadidos a la iglesia. Justamente el bautismo o una decisión que uno tome es el comienzo, no es el final. Es el comienzo de una nueva vida que da hambre por más. Y entonces dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que tenemos tanto para aprender y ellos continuaban aprendiendo. Hacían amistad, tenían amistades nuevas.
También dice, no dejando de reunirlos como algunos tienen por costumbre. Algunos tienen costumbre de no ir nunca a la iglesia. Qué linda costumbre es con la familia concurrir. Les dejo un último versículo que dice así: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Si Cristo está en vos, en tu vida, en su vida, amigo, entonces estás reconciliado con Dios. Si el Espíritu Santo no está allí, entonces haga esa oración invitando que Cristo entre hoy en su vida para cambiar todo. Que Dios le bendiga en esta nueva semana. De tu majestad.